Está con nosotros, en primer lugar, el autor, José Luis Herrera Zabaleta, catedrático peruano, recibido en la Sorbona, en París, en Lovaina, y Raúl Isman, que va a hacer la presentación del libro, que es periodista, escritor de varios títulos, entre ellos uno vinculado a quien no está hoy acá, que es Luis Delía, que se llama Los Piquetes de la Matanza, y historiador, dirige Redacción Popular, un interesante espacio con mucho trabajo sobre la cuestión nacional y también internacional. Bueno, yo le doy la palabra a Raúl, que va a ser nuestro expositor hoy. Hola, bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué es ¿Así? Es un honor para mí estar por primera vez hablando en la Biblioteca Nacional y presentando también por motivos afectivos muy particulares para mí el libro de un escritor peruano. Perú para mí es el país del afecto. Yo estuve 2 veces en Perú, la primera vez en el año 75 me trataron muy bien y la segunda vez en el año 2011. Y lo conocí a José Luis Herrera Zabaleta una noche en la casa de una amiga común que tenemos en Lima, la escritora, poetisa, periodista Rosina Valcárcel, antropóloga de la Universidad de San Marcos, y pasamos una noche muy agradable. Yo digo siempre que se discute si el Perú lo mejor que tiene son los paisajes naturales, si lo mejor que tiene es la cocina o lo mejor que tiene son los escritores. Para mí los escritores peruanos son de las mejores riquezas que tiene el Perú. Yo estaba viendo hace un tiempo viejos debates, he leído la semana pasada, hace 45 años, la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, donde dice: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Después, con un amigo veíamos que es medio difícil transformar el mundo. Entonces, con ese amigo nos conformábamos con interpretar un poco el mundo. Y después llegué a la conclusión que no hay que escindir tanto el pensar teórico de la acción concreta por transformar el mundo, porque los escritores tenemos en la palabra una herramienta de transformación. Con la palabra se puede hacer consigna, con la palabra se puede difundir ideas, con la palabra, ahí estoy anticipando un contenido del libro de José Luis Herrera Zabaleta, se puede hacer una ventana en la valla que pone el poder a la comprensión. Eso después lo voy a recuperar, lo voy a desarrollar un poco mejor después. Pero en principio, cuando uno agarra el libro, al poco tiempo se encuentra con una frase como epígrafe en la cual se refiere a Rita Puma, mujer extraordinaria, campesina y revolucionaria por la causa de la nación aymara. En 1924 fue ahorcada en uno de los árboles de eucalipto frente al antiguo cementerio de Moo, en Puno, en la frontera peruano-boliviana. Recuperar la memoria de una mujer que fue martirizada por defender la causa de su pueblo es recuperar la historia de más de 500 años de resistencia. Eso no es teórico ni práctico, es la unidad de todo lo que hay que hacer para lograr transformar la sociedad. Entonces, esa noche en la casa de Rosina lo conocí a José Luis, que me dedicó el ejemplar, que es más o menos el mismo libro que estamos presentando, que yo había leído poco después de mi viaje y que volví a leer para la actualidad, para la presentación de hoy. Si estuviese Luis Delía, que se había comprometido a estar, yo hubiese hablado de ciertas cuestiones que tienen que ver con que no quiero que se me malinterprete lo que voy a decir de ahora. Luis Delía para mí fue una musa inspiradora. No es que pensaba antes ni pienso ahora pasarme al matrimonio igualitario. Yo era docente en La Matanza en el momento más terrible de la crisis. Y ahí lo conocí. Yo lo conocí a Luis Delía en la calle, cortando la calle, cortando la ruta
en los peores momentos de la crisis. Él me conoció a mí en lo peor de la crisis, cuando yo pesaba 45 kilos, yo mido 1,83 m. En aquella época estaba hecho un cadáver caminante. Entonces, Luis Delia, que además tuvo y debe tener todavía relación personal con Naomi Klein, es una persona que aportó mucho al movimiento social práctico de este país y a las transformaciones que hemos logrado. Todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero para mí esta década es una década ganada, en la cual nosotros como pueblo hemos dado muchos pasos adelante y como nación nos hemos afirmado en el camino de un país independiente, una realidad que nosotros no teníamos. Y de algún modo la temática central que transita Naomi Klein y que la labor que ha hecho José Luis Herrera Zabaleta es muy importante, porque poner al alcance del conocimiento de mucha gente libros que tal vez resulten muy complejos es muy importante. La difusión de ideas complejas es muy importante, porque como digo yo, discutiendo con los estudiantes que se quejan de que a los ministros de Economía, y esto no es lo que ocurre en la actualidad, porque los ministros de Economía de la actualidad no tienen la importancia que tenían en la década perdida. Estoy hablando de los 90, ¿no? Entonces, todo el mundo se queja. Yo no entiendo lo que dice el ministro de Economía. No te rompas la cabeza, le decía yo. No lo entendés porque no quieren que los entiendas. Entonces, cuando hay un poder que nos oculta la comprensión de la realidad, es importante que haya autores como José Luis que han puesto el conjunto de la obra de Naomi Klein en un libro fácil de leer, ameno, claro, coherente. Digo coherente en el sentido que se ve una exposición sistemática y donde un concepto trae el siguiente. Entonces me parece que es muy importante esa iniciativa, y ahí arranco con uno de los conceptos que toma de Naomi Klein. No es lo fundamental, pero uno de los conceptos, ustedes saben que Naomi Klein ha sido escritora de 3 libros fundamentales: No Lobo, La terapia del shock y Vallas y ventanas. Son los 3 libros importantes. Y ha sido guionista de una película que se filmó en la Argentina sobre el movimiento de fábricas recuperadas. No se trata de una simple teórica. Naomi Klein se tomaba el avión y se iba a todos los lugares donde había situaciones relacionadas con lo que ella investigaba, y no se conformaba con que le dijeran: en Indonesia se explota a las trabajadoras de una forma abusiva. Iba, lo constataba en el terreno. O sea, el estudio que hacía no era meramente libresco. Ella iba al lugar y lo constataba, hablaba con los trabajadores y tomaba conciencia in situ de lo que pasaba. Por eso, cuando venía a la Argentina, frecuentaba la casa de Luis Delia, que no sé si todo el mundo sabe que Luis Delia tiene una casa en un barrio que se llama El Tambo, que fue tomado por un conjunto de personas que no tenían vivienda, ocuparon un terreno y construyeron sus casas en el lugar, resolvieron ese problema por su propia acción, por vía práctica. Yo le contaba a José Luis que el equivalente en Lima es en todo el Perú. Ese movimiento existe hace mucho tiempo. Lo más gracioso es que allá lo llaman invasores. Y cuando yo estuve en un barrio que se formó, un barrio que ahora es una enorme ciudad, que se formó por medio de una invasión, entre comillas, ¿cómo van a llamar? Yo les decía, ¿cómo van a llamar invasión a ocupar su propio país? O sea, invasor es el que viene de afuera. O sea, que cuando nos meten ideas pergeñadas por el poder económico, terminamos nosotros asumiéndolas. Cuando el poder económico pretende poner el nombre con que mencionamos las cosas, cuando pretende que la seguridad para los capitales es la seguridad jurídica, cuando hay muchas leyes que no se cumplen precisamente por la presión del propio poder económico, cuando pone su interés como interés de toda la sociedad, estamos en problemas. Cuando
hay gente que ocupa un terreno en su propio país y recibe el nombre de invasores, estamos con un determinado problema. Entonces, el problema que analiza Naomi Klein es la globalización. Ya casi al final del libro, José Luis, siguiendo a Naomi Klein, dice que la globalización es el diseño realizado por las transnacionales para imponer el libre cambio en todo el mundo. Lo repito para que quede bien claro. Es algo diseñado por algunas grandes empresas, unas grandes empresas que tienen algunas mayor dimensión que los propios estados que las vieron nacer. O sea, hay empresas transnacionales que tienen más peso no solo que el Estado argentino, sino que tienen mayor potencia económica que el propio Estado de los Estados Unidos. Entonces, cuando un conjunto de empresas diseña un mundo en el cual el libre cambio, o sea, sobre eso también tendríamos que reflexionar un poquito después, el libre cambio es el problema fundamental, se van a desencadenar distintas circunstancias que vamos a verlas a continuación. En principio, si el problema es el libre cambio, si hay que imponer la libre circulación de mercancías, tendríamos que advertir sobre el hecho de que el mismo poder que proclama que no tiene que haber vallas para las mercancías, pone vallas a los seres humanos. O sea, la cuestión de la valla es una separación. Nosotros hemos conocido, acá hay poca gente joven o muy joven que tal vez no conoció que en Sudáfrica existía un Estado que tenía el apartheid en su propia legalidad. Había un muro que separaba el desarrollo de los blancos y los negros y ese muro era legal, o sea, estaba puesto en la propia legalidad. El capitalismo funciona con una lógica del apartheid. Uno no tiene claro dónde está la valla que impide que los pobres entren al mundo de los ricos, pero que la valla existe no hay ninguna duda. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el cual el gran valor es que circulen libremente las mercancías y los africanos que quieren entrar a Europa se mueren ahogados por tratar de llegar a Europa en barcazas de pésima calidad y todas las semanas hay un naufragio en el que mueren decenas y hasta centenas de personas. Todos los días vemos que hermanos latinoamericanos tratan de atravesar el muro que separa a Estados Unidos de México, ponen mucho dinero para tratar de entrar, los corre a balazos la policía migratoria y siguen tratando de entrar. Entonces el muro separa. La ventana rompe esa separación. Entonces la ventana, aparte del muro físico, hay un muro de índole, hoy diríamos virtual, de índole inmaterial. El hecho de que esa separación que hablaba yo entre ricos y pobres no es una separación abierta y legal, pero sabemos que hay zonas que los pobres no pueden transitar, por ejemplo. Entonces, el hecho de ponerle una ventana al muro es una primera endija, una primera ruptura del muro que el poder quiere poner frente a nosotros. Entonces tenemos una situación en que la globalización implica la imposición del libre cambio. Esto tiene consecuencias políticas muy inmediatas sobre la vida de las personas. Hoy todavía está mucho más claro lo que significa en términos políticos la imposición del libre cambio que hace 10 años o 13 o 14 años cuando Naomi Klein escribía sus libros. Hoy está claro que la imposición de los planes de ajuste en Europa, liquida la democracia. La gente vota un partido de centro-izquierda en Italia y termina gobernando Berlusconi porque lo dijo el Fondo Monetario Internacional. A Berlusconi lo saca el Fondo Monetario Internacional. Anula la democracia. La globalización significa una amenaza para la democracia. Se impone por métodos violentísimos que están muy bien analizados en el texto, se impone por medio de terapia de shock. O sea, el shock es un concepto que viene de la
psiquiatría. Yo tuve la desgracia de conocer, no en mi cuerpo, pero seres queridos que tuvieron problemas psiquiátricos graves, que los trataban médicos a los cuales otros colegas llamaban electricistas. Le hacían una descarga eléctrica en la cabeza, claro, quedás tarado. O sea, estás en estado de excitación por efecto de la patología psiquiátrica, estás ultra excitado, te meten una descarga eléctrica y quedás tarado. Trasladado al campo económico-social, eso es la terapia de shock. Nosotros lo conocimos más de una vez, la terapia de shock. El libro de José Luis se refiere al 76, en el cual el shock era la inflación previa, o sea, la situación de desorden sobre la cual se va a aplicar el shock es la inflación previa y la violencia previa que practicaban organizaciones armadas y organizaciones de ultraderecha, y luego la sociedad legitima cualquier cosa con tal de salir de esa situación. Ese es el efecto del shock, que la sociedad queda sin capacidad de reacción frente a las reformas. En realidad, el primer intento de shock que se aplicó en la Argentina lo aplicó el gobierno de Isabel Perón en el año 75 con el Rodrigazo, cuando pretendió aplicar una terapia de shock. El poder económico, para imponer su shock, el último shock que aplicó en la Argentina, que fue la liquidación del patrimonio nacional implantada por el menemismo, fue la hiperinflación que se dio durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Entonces, el shock es el modo que tiene el poder de aplicar sus